cuando el Mr. Peregrino Fernández dejó el Club Confluencia, ninguno de nosotros podía imaginar que iba a dirigir en Francia y se iba a hacer famoso como creador del fútbol espectáculo. Se llevó con él al Cuco Pedrassi, que lo seguía como a un padre, y los dos hicieron fortuna en el viejo Red Star de París. Pedrassi se casó con una viuda francesa y a los 50 se fue a Nancy como consultor de defensores y arqueros. Me lo encontré por casualidad en el Parque de los Príncipes. Después de tanto tiempo me costó reconocerlo. Me lo presentaron como a un argentino más y hablamos de todo un poco. Comentamos la derrota de los nuestros en la Copa América. Me preguntó por algunos jugadores que le habían parecido horribles. Al rato, hablando de Pasarela, de Beira, de Bianchi y otros técnicos, recordó la epopeya del Mr. Peregrino Fernández. Y ahí caímos en la cuenta que de jóvenes habíamos jugado en el mismo equipo allá en Chipoleti. El Mister está en un geriátrico cerca de Neuilly, me dijo. Cuando lo rajaron de la Liga Francesa por jugar un partido con 12 hombres, se fue a Australia. Y allá, sabés, anduvo bárbaro, porque la gente sabía muy poco de fútbol. Me contó que el Mister siguió fiel a su filosofía hasta el fin de su carrera, e hizo sensación en Sydney y Melbourne con el fútbol espectáculo. Los mandaba al ataque a todos, ponía 7 delanteros, conseguía partidos 6-5, 4-7 y llegó a perder 12-8 en una final de 1981 que todavía muestran en la televisión y en las escuelas de fútbol. El día en que llegó a Chipoleti hace más de 30 años ya insinuaba esa determinación de rebelarse contra los esquemas y los tabúes del fútbol. En aquel tiempo yo había cumplido los 17 y empezaban a ponerme en la primera con los grandes. Orlando el Sucio, que había sido el técnico anterior, nos hacía jugar con el esquema que Elenio Herrera aplicaba en Italia. Ponía 4 defensores en línea, otros 2 criminales unos pasos más adelante y un tercero que les quitaba a los contrarios las ganas de asomarse. Ese era el Cuco Pedrassi, que tenía el récord de 8 expulsiones por juego brusco en un solo campeonato. A los lados, boyando en zona, colocaba un par de corredores sin historia de los que se consiguen en cualquier potrero. El que llevaba el número 11 era un poco más despierto. Corría por delante de la muralla y tenía que ordenar el despelote que se armaba cada vez que venía una pelota dividida y se chocaban entre ellos. Todos tenían prohibido pasar la mitad de la cancha. Solo el manco Salinas, que era el número 10, podía irse unos metros, no muchos, y allá arriba, solo e insultado por toda la hinchada, quedaba yo como único delantero. Fueron tan pocos los goles que hice ese año que me los acuerdo todos. Hasta aquel cañonazo del Cuco Pedrassi que pegó en el travesaño, rebotó adentro y como el referí hizo seguir, tuve que ir a meterla de chilena. No sé cómo hice, pero desde ese día la tribuna empezó a insultarme, menos a mí que a los defensores contrarios. Terminamos 7 veces 0-0. Perdimos 4-5 por 1-0 y hasta ganamos 2 partidos por 1 gol. Entonces, como el club tenía otras ambiciones, un día contrató al Mr. Peregrino Fernández para jugar al ataque. Todos los defensores, menos el Cuco Pedrassi, se quedaron sin puesto. Y fue la fiesta de los delanteros. No éramos muchos, cualquier tipo capaz de dominar la pelota entre 3 defensores se ponía la camiseta y entraba. Era lo contrario de lo que nos había enseñado Orlando el Sucio, una revolución que empezó a llenar las canchas, a la carga Barracas, decía el Mister, que venía expulsado de Chacarita y todos salíamos al frente, picábamos como locos habilitados o en Orsay. Fue en ese tiempo que empezó a meter un jugador de contrabando, lo hacía cambiar al chileno Jara, lo escondía entre el masajista y el utilero y al rato, cuando se armaba algún revuelo alrededor del referí, lo mandaba a colarse en la cancha. El truco funcionaba casi siempre, pero un sábado, en un nocturno que jugamos, no me acuerdo bien, en Villa Regina, un comedido se puso a contar los jugadores y descubrió que teníamos 2 tipos con el número 7.
Encima Jara estaba haciendo el mejor partido de su vida y se los apilaba todo y nos servía los goles en bandeja de oro, y todo el mundo empezó a fijarse en ese 7 que a veces era él y a veces era otro, 2 cabezas más alto. Ganamos 5-3, pero el Tribunal de Disciplina nos sacó los puntos y casi nos manda al descenso como castigo. Por un tiempo el míster paró la mano. Ahora creo que no lo hacía por tramposo, sino porque le encantaba ver la pelota cerca de los arcos. Dejaba 2 backs y los otros íbamos a buscar el gol. Así tuve a mi lado todo tipo de delanteros, improvisados y profesionales. Estaba el Tuerto López, que era zurdo y del lado derecho no veía nada. Abel Corinto, que era un buen cabeceador, tan veterano que refería anécdotas del 17 de octubre, cuando jugaba en Temperley y cruzó el riachuelo para reclamar la libertad de Perón. Juan Cruz Mineo le contaba películas al referí para tenerlo distraído. El Lungo Suárez, que tarareaba tangos mientras llevaba la pelota. El Tincho Saldías, que solía abandonar los partidos antes del final porque odiaba que le quitaran la pelota. Si no recuerdo mal, era el único jugador del equipo que tenía coche propio. Lo cierto es que el club se quedó sin defensores y nos hicieron tantos goles como nunca volví a ver. El míster Peregrino Fernández había abierto el negocio del fútbol espectáculo, pero al final lo nuestro se parecía al básquetbol. Un gol para acá, un gol para allá. Un día que perdimos 7-4 desapareció. Nunca más se supo de él. Ahora el Cuco Pedrassi me dice que está en un geriátrico de París y a veces lo llama por teléfono para recomendarle que dirija, quien dirija vaya al ataque. Le pregunté si había sacado alguna enseñanza del míster y me hizo una mueca de desdén. Mientras duró hicimos buena plata, pero después la gente empezó a fijarse en la tabla de posiciones y llamaron a Orlando el sucio. El míster tenía un vértigo bárbaro, pero de contraataque nos llenaban la canasta. Tal cual. Pero aquella temporada de 1960 en el área llovían pelotas, salían de abajo de la tierra, aparecían como hongos. Parecía que cada jugador tuviera una que había traído de su casa. Lo que no tuvo en cuenta el míster Peregrino Fernández fue que el miedo puede más. Fueron tantos los sustos que nos dimos que empezamos a perderle el gusto al espectáculo. Lo suyo era lindo para la tribuna visitante, pero cada vez que nos hacían un gol se nos retorcían las tripas. Recuerdo un partido que estaba 4-4, retrocedí para ayudarlo a Pedrassi a cubrir un contragolpe y me tocó sacar la pelota sobre la línea del gol. Al terminar el primer tiempo en el vestuario, el míster se me acercó y empezó a gritarme: ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí usted perdiendo tiempo? Su arco es el otro, carajo. Ahora está escribiendo un libro de estrategia ofensiva. Pedrassi me dijo que se hace preparar compactos de partidos en lo que solo se ven los goles. Cada tanto lo llevan a la cancha, pero después no puede dormir de tristeza. Me digo que en un día de esto voy a ir a verlo, para evocar con él los tiempos en que nuestra vida estaba llena de goles. Esta maravilla de Osvaldo Soriano pertenece al libro Arqueros, Ilusionistas y Goleadores. Este fue Peregrino Fernández y ahora efectivamente Soriano va a verlo, a su entrenador preferido, a París. Este texto que compartimos ahora, donde quiera que estés, se llama Nostalgias. Después del encuentro con el Cuco Pedrassi en el Parque de los Príncipes, fui a visitar al míster Peregrino Fernández a un geriátrico de Neuilly, la zona residencial de París. Lo encontré con las piernas duras en una silla de ruedas. Cuánta nostalgia al verlo. Recordé al cuarentón flaco, alto y melancólico que llegó como técnico a Chipoleti a principios de los 60. En aquel tiempo era capaz de hacerle frente solo a la barra brava que venía a apretarnos, de subir a la tribuna, discutir cara a cara con los que lo insultaban. Han pasado más de 30 años y yo estoy lejos de aquel centrodelantero que era en los tiempos en que recién aparecía el 4-2-4 y no estaba permitido hacer cambios de jugadores.
Para que me recordara tuve que ubicarlo, contarle algunas anécdotas sólidas que se levantaran entre las tantas y mejores que acumuló después cuando se fue a Europa y Australia. ¡Ah! Vos sos el centrofobo al que le robaron el coche cuando iba a patear el penal, me acuerdo. Después fuiste a Racing. No, espere. Ese fue el Tincho Saldías. Qué malo era el Tincho, ¿te acordás? Donde se ponía él había un back cebando mate. Sí, pero él fue a Racing y yo no. ¿Hizo goles? No, 2 o 3. Creo que después pasó a Colón de Santa Fe, mister. ¿Y vos? Yo hice el gol de la final contra San Martín. ¿Cuál San Martín? El que había en Chipoleti. Pero después fuiste a San Lorenzo con el Toto, me acuerdo. Doval, Rendo, Areán, vos y el Manco Casa. Me quedé soñando un rato, como si lo que él creía recordar hubiese sido cierto. No, yo me lesioné y quedé mal. El que estaba en San Lorenzo era el Bambino Veira. Pucha, dirigí tanto cuadro que se me confunde todo. ¿Y la memoria a esta edad? Pero si eras bueno me voy a acordar. ¿No sos el que fue preso por pegarle al referí en General Roca? No, ese fue el Paya González, le hundió la nariz. Ah, ya me ubico, te lesionaste la rodilla en el Inter de Milán. No, yo me arruiné la rodilla contra Centenario en Neuquén. Claro, ahora veo. Eras el 9 zurdo que desmayó al perro. ¿Qué gol te comiste contra Pacífico? ¿Te acordás? ¿Cómo olvidarlo, mister? El chileno Jara se sacó 2 marcas de encima, se abrió a la derecha y me la tiró a espaldas del 2 de Pacífico. La dominé al borde del área y cuando vi que el arquero salía le pegué tan fuerte y tan mal que el pelotazo desmayó a un perro de policía. Al terminar el partido, el míster, enamorado del juego bonito y creador del fútbol espectáculo, me dio una filípica y en la semana tuve que repetir 20 veces la jugada con el arquero nuestro. Nos reímos mucho en el geriátrico. Le compré un helado de frutilla, me pidió que lo llevara a dar una vuelta por el parque. Había un sol espléndido, uno de los mejores veranos que había tenido París en muchos años. Al cabo de un largo monólogo, mientras yo empujaba la silla, el Mr. Peregrino Fernández recordó sin pizca de arrepentimiento que más de una vez había puesto 12 jugadores en la cancha sin que nadie se diera cuenta. 13 metí, 13 en el Standard de Melbourne, me confesó. Nadie se avivó, ganamos 6-2. Claro que éramos locales. Hubo un tiempo en que el míster hizo escuela con el fútbol superofensivo y ganó un vagón de plata. Inventó 1000 cosas: el volante fantasma, el stopper de 4 patas, el líbero gentil, el puntero ausente. Plantaba el equipo tan adelante que todos los rebotes nos dejaban mal parados y los partidos terminaban en goleadas. Llegó a la osadía en Melbourne de poner a un homosexual confeso como número 8 volante por la derecha. A mí qué me importaba si el tipo tenía buen manejo y dirigía al grupo con más autoridad que esos taxistas que manejan de noche. Un técnico tiene que saber aprovechar todo el potencial de los jugadores. Yo, por ejemplo, en Australia no tenía negros y los africanos estaban de moda. No iba nadie a la cancha si no ponías 2 o 3 negros gambeteadores. Y bueno, lo llamé al suplente, un pibe bárbaro que no entraba nunca, y le dije: esta es tu oportunidad, andá y pintate de negro. ¿Hizo goles, mister? Ni uno. Para el gol hay un ángel especial, che. Un no sé qué, ¿lo tenés o no lo tenés? Vos viste, está lleno de delanteros que no hacen más de 5 goles por campeonato. No es serio. En San Lorenzo el pibe Rossi estuvo como 3 años sin mojar, ¿viste? En cambio, vos eras como Escota. Pelota que te tiraban era gol, o desmayabas al perro. Trataba de hacerlo, sí. Metiste el gol en Barda del Medio, donde estaba prohibido, y fuimos todos en cana, me acuerdo, mister. Discúlpeme. Así que te lesionaste allá en el culo del mundo. Carajo, es jodida la vida. Mírame a mí, con un pie en el vestuario y otro en el crematorio. Yo que inventé el wing electrónico. ¿Ese no jugó conmigo, mister? No, fue en Francia. Le pusimos un circuito impreso y detonadores en los tacos de los botines. Cuando corría echaba chispas como una estrellita de Navidad y no se le acercaba a nadie. ¿Sabes cuál era la joda? No hacía goles. Llévame hasta el lago, dale. ¿Querés? Si me compras otro helado te cuento la del arquero sin manos. Tantas historias. Una final en Barcelona y yo, pibe, puse un arquero sin brazo. ¿Qué tal?
¿Helado de qué, mister? Chocolate y menta. Decime, ¿qué haces acá con este calor? Estoy terminando una novela. ¿Tiene gol? Algunos. Muy bien. Guarda con el va que tiene cara de asesino. Quédese tranquilo. Me acuerda que me decías eso. Sí. ¿De qué trata el libro, che? ¿De fútbol? No. Trata de los goles que uno se pierde en la vida. Ya veo. Poneme a la sombra, pibe, que te cuento la del arquero sin manos.